Déjenme contarles sobre la vez que los humanos tuvieron que hacer una ley específicamente para prohibir el uso de balas expansivas, dijo Sarah Chen con una sonrisa que hizo que todos los alienígenas en la sala dejaran de reír. Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que habían estado equivocados sobre los humanos todo este tiempo. La conferencia de la Junta Galáctica de Turismo había estado transcurriendo como cualquier otra, aburrida, burocrática y predecible. El embajador Cattell, una criatura parecida a una mariposa con alas iridiscentes, acababa de burlarse de la tecnología de cohetes primitiva de la humanidad cuando la diplomática humana entró en la sala. Doctora Sarah Chen, enlace militar de la Tierra, se presentó alegremente. Tengo entendido que necesitan revisar nuestras normativas de seguridad antes de aprobar nuestra solicitud. ¿Humanos?, resopló el almirante Sakti, un ser de energía viviente cuya forma parpadeaba divertida. ¿Esos que todavía usan motores de combustión para lanzar sus cohetes primitivos? ¡Qué encantador! Las puertas de la sala se abrieron con un suave siseo y la doctora Sarah Chen entró con paso firme, luciendo su impecable uniforme diplomático terrestre. A diferencia de los anteriores representantes humanos, que solían mostrarse nerviosos y ansiosos por agradar, Sarah se movía con la seguridad de quien guarda un secreto que todos los demás necesitan conocer. Damas, caballeros y seres más allá de las clasificaciones binarias, anunció con entusiasmo, colocando su tableta de datos sobre la plataforma central. Gracias por considerar la solicitud de la Tierra. Tengo entendido que quieren revisar nuestros protocolos de seguridad y acuerdos internacionales. Así es, canturreó el embajador Cattell, moviendo sus alas con condescendencia. Solo necesitamos comprender sus precauciones primitivas. Estoy seguro de que son encantadoras. La sonrisa de Sarah se ensanchó apenas un poco. Por supuesto, ¿por dónde les gustaría empezar? Quizá nuestras leyes marítimas, normas de tráfico, o tal vez... Hizo una pausa mientras miraba alrededor del recinto. ¿Nuestras convenciones internacionales sobre la conducción de conflictos armados? Las risas nerviosas se apagaron al instante. ¿Conflictos armados?, chilló el consejero Pelvix, cuya forma cristalina refractó la luz con inquietud. ¿Tienen acuerdos internacionales sobre la violencia? Oh, sí, respondió Sarah con entusiasmo mientras activaba una pantalla holográfica. Tenemos varios. Solo las convenciones de Ginebra cuentan con 196 naciones firmantes. ¿Quieren que empiece explicando por qué tuvimos que prohibir específicamente atacar al personal médico? ¿O prefieren que les cuente sobre nuestras regulaciones respecto a las balas expansivas? Los delegados alienígenas intercambiaron miradas inciertas. ¿Reglas militares? ¿Para una especie que afirmaba ser pacífica? Quizá, sugirió Cattell con una voz temblorosa, su seguridad desvaneciéndose. Deberíamos empezar por sus leyes básicas de tráfico. Excelente elección, respondió Sarah con entusiasmo. ¿Sabían que nuestras normas de seguridad vial evolucionaron a partir de tácticas de convoy militar desarrolladas durante conflictos globales? Es una conexión fascinante, en realidad, y lleva perfectamente a por qué fue necesario crear las convenciones de La Haya de 1899 y 1907. Mientras Sarah mostraba la primera diapositiva de su presentación, los alienígenas sintieron por primera vez una genuina punzada de inquietud. ¿Con qué se habían topado? Bien, las balas expansivas, continuó Sarah mientras proyectaba un diagrama holográfico. Las prohibimos porque, al parecer, las balas normales eran demasiado amables, solo atravesaban el cuerpo, pero los humanos, nosotros descubrimos cómo hacer que explotaran dentro de ti.
creando cavidades del tamaño de una pelota de softball. Tuvimos que prohibirlas en 1868 porque eran demasiado crueles. La sala quedó en absoluto silencio. «Espera», dijo el almirante Sakti, su forma de energía vibrando con confusión. «¿Tu especie diseñó armas para que fueran deliberadamente más dolorosas y luego tuvo que decirse a sí misma que no debían usarlas?» «Oh, excelente pregunta». Sara aplaudió. «Verás, las balas normales eran demasiado limpias, atravesaban de lado a lado. Pero los humanos descubrieron que si les ponías una punta hueca, se expandían al impactar y causaban un daño interno mucho mayor. Hubo que prohibirlas en San Petersburgo en 1868 porque causaban sufrimiento innecesario». La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el zumbido de los sistemas de enfriamiento. ¿Su sufrimiento innecesario? La voz cristalina de Pelvix se quebró. ¿Existe el sufrimiento necesario en una guerra? En realidad sí, dijo Sara con total naturalidad. Por eso también tuvimos que prohibir las balas explosivas, las flechas con punta incendiaria y los proyectiles llenos de fragmentos de vidrio. Ese último era particularmente ingenioso. Fragmentos imposibles de rastrear que hacían el tratamiento médico casi imposible. Las antenas de Cattell se inclinaron hacia abajo. ¿Tu especie necesitó reglas para no hacer esas cosas? Oh, esto es solo sobre munición de armas ligeras, rió Sara. Deberían ver nuestras regulaciones sobre armas de efecto de área. Por ejemplo, tuvimos que prohibir específicamente las minas. Mariposa, esos encantadores dispositivos lanzados desde aviones que explotaban al ser perturbados. Las llamamos mariposas porque parecían tan inocentes al caer flotando. ¿Ustedes decoraron dispositivos explosivos para que parecieran inofensivos?», susurró un delegado Vortak, cuyas escamas se tornaron de un tono verde enfermizo. «Bueno, no exactamente decorativos. Más bien tenían unas pequeñas alas que les ayudaban a distribuirse uniformemente por el terreno. Aunque supongo que llamarlas mariposas tenía cierto encanto irónico. En fin, pasemos a las armas químicas». La sala entera se estremeció. Sara mostró nuevas imágenes con un entusiasmo inquietante. El Protocolo de Ginebra de 1925 prohibió los gases asfixiantes, venenosos u otros similares. Verán, después de la Primera Guerra Mundial, cuando quedó demostrado que los humanos podían literalmente derretir a otros humanos con gas cloro, pensamos que tal vez debíamos establecer algunos límites. Pero la verdadera innovación llegó con los agentes nerviosos como el VX, que tuvimos que prohibir por separado en 1993, porque, al parecer, el primer tratado no fue lo suficientemente específico. «Un momento», interrumpió el almirante Sakti, su forma energética vibrando de forma errática. ¿Nos estás diciendo que crearon armas que disuelven personas? Disolver, asfixiar, cegar, provocar ampollas. Sara empezó a contar con los dedos. El gas mostaza era particularmente versátil. Podía hacer todo eso al mismo tiempo. De ahí la necesidad de tratados extensos sobre guerra química. El embajador Cattell tambaleó ligeramente. «Seguramente tu especie ha evolucionado más allá de esa barbarie». «Oh, absolutamente. Por eso pasamos a las armas biológicas, que también tuvimos que prohibir en 1975 porque, sorpresa, sorpresa, los humanos empezaron a diseñar enfermedades específicamente para la guerra. Anthrax, viruela, incluso virus experimentales diseñados para atacar marcadores genéticos específicos. Creamos toda una nueva categoría de crímenes de guerra, pero las armas químicas y biológicas son cosa de niños comparado con lo que los humanos desarrollaron después. Lo que casi desatamos sobre nosotros mismos por accidente fue...» Pausa rápida en la transmisión.
Antes de seguir con este viaje galáctico, si estás disfrutando de esta experiencia sci-fi única, suscríbete al canal ahora y, lo más importante, activa la campanita. Así, el algoritmo de YouTube se asegurará de que no te pierdas los próximos videos con las historias de ciencia ficción más alucinantes que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. O armas nucleares que podrían acabar con toda la vida en la Tierra. Y lo más aterrador, varios humanos han estado a segundos de lanzarlas por accidente. ¿Quieren que les cuente la vez que casi nos autoaniquilamos por culpa de un chip de computadora que costaba $2? Sara sonrió mientras las expresiones de los alienígenas pasaban del horror al pánico absoluto. También tenemos leyes sobre guerra naval. Son fascinantes porque tuvieron que decirle a su ejército que no hundiera barcos civiles. ¿2 veces? Preguntó Pelvix con voz débil. 2 veces que sepamos, corrigió Sara. Las regulaciones sobre guerra espacial todavía son teóricas. ¿Guerra espacial?, gritaron varios delegados al mismo tiempo. Bueno, teóricamente está prohibida, aclaró Sara rápidamente. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 prohíbe colocar armas nucleares en órbita. Pero siendo humanos, ya diseñamos sistemas de bombardeo cinético. Básicamente lanzar postes de teléfono desde el espacio y dejar que la gravedad haga el trabajo. No se necesita explosivo, así que técnicamente no es nuclear. Ingenioso, ¿no? La iluminación de emergencia parpadeó mientras varios asistentes de delegaciones actualizaban frenéticamente la evaluación de amenazas de sus especies respecto a la humanidad. Y ni hablar de las leyes de protección a civiles, continuó Sara con entusiasmo. Uno pensaría que no atacar a no combatientes sería algo obvio, pero necesitábamos toda una cuarta convención de Ginebra con 159 artículos solo para aclararlo. Al parecer, las tácticas de tierra arrasada eran demasiado tentadoras para algunos. Aunque, siendo justos, al menos logramos acordar que sitiar ciudades seguía siendo técnicamente parte de la guerra, siempre y cuando se siguieran los protocolos adecuados. El resplandor del almirante Sakti se había atenuado hasta casi desaparecer. ¿Su especie escribió protocolos para matar de hambre ciudades? Lo intentamos, respondió Sara con una gran sonrisa. El artículo 54 prohíbe destruir fuentes de alimento como método de guerra. Aunque debo mencionar que a menudo se ignoraba. Los humanos son realmente buenos encontrando vacíos legales en sus propias reglas. ¿Cuántas de estas convenciones necesitaban?, preguntó un delegado tembloroso, cuya especie hasta ese momento se consideraba pacifista por naturaleza. 4. Convenciones de Ginebra. 2 protocolos adicionales, las convenciones de La Haya, la Convención sobre Armas Biológicas, la Convención sobre Armas Químicas, el Tratado de No Proliferación Nuclear. Sara iba contando con los dedos. Pero esos son solo los principales. Tenemos cientos de acuerdos más pequeños sobre sistemas de armas específicos. ¿Sabían que tuvimos que prohibir armas láser diseñadas específicamente para causar ceguera permanente? Existe el protocolo sobre armas láser cegadoras porque los humanos las inventamos primero y nos preocupamos después. ¿Estás diciendo que crean estas armas antes de regularlas? La voz de Cathell había subido tanto de tono que su traductor apenas podía seguirle el ritmo. Usualmente sí, confirmó Sara, aunque a veces somos proactivos. El acuerdo lunar prohíbe bases militares en cuerpos celestes, porque aprendimos de nuestros errores con la Antártida. Hablando de eso, ¿sabían que el sistema del Tratado Antártico convierte a la Antártida en el único continente desmilitarizado de la Tierra? De hecho, logramos mantener una masa de tierra en paz. ¿Solo una? La pregunta vino desde varios lugares a la vez. Bueno,
Ayuda que en la Antártida no hay poblaciones nativas que desplazar. Resulta que los humanos se disparan mucho menos entre sí cuando no hay nadie más alrededor. Aprendimos esa lección por las malas con nuestras fronteras marítimas. 12 millas náuticas para evitar conflictos, establecidas después de las guerras del bacalao entre Islandia y el Reino Unido. ¿Fueron a la guerra por pescado? Pelvix había alcanzado niveles de transparencia cristalina nunca vistos por el shock. 3 veces. Bueno, técnicamente no fueron guerras, conflictos. Por eso el lenguaje preciso en nuestros tratados es tan importante. Está la guerra, el conflicto armado, la acción policial, la operación de mantenimiento de la paz. ¿Esas distinciones son importantes?, interrumpió el almirante, cada vez más pálido. Sara sonrió. Determinan qué convenciones sobre crímenes de 1921 guerra se aplican. Por ejemplo, durante las operaciones de paz, estás sujeto a reglas de enfrentamiento mucho más estrictas. No puedes usar ciertos sistemas de armas, aunque la definición de mantenimiento de la paz ha sido bastante flexible. El sistema de alerta de emergencia emitió un sonido cuando múltiples especies alienígenas actualizaron simultáneamente la evaluación de amenaza de la Tierra a agresividad contenida. Oh, notó Sara al ver la alerta. No se preocupen por eso. Ahora somos perfectamente pacíficos. Solo aprendimos, a través de prueba y error, que necesitábamos reglas muy específicas. Mencioné que estamos trabajando en regular la guerra cibernética. Resulta que los humanos pueden convertir en arma prácticamente cualquier cosa que funcione con electricidad. A ver si entiendo bien, jadeó el embajador Cazel. Su especie creó armas tan horribles que literalmente juzgan a personas por usarlas contra otros humanos. Y eso es solo el comienzo. Los ojos de Sara se iluminaron. Creamos tantos crímenes de guerra que tuvimos que construir cortes internacionales solo para poder procesarlos. Los juicios de Nuremberg establecieron que solo seguir órdenes no es excusa para el genocidio. Luego creamos la Corte Penal Internacional porque, al parecer, los humanos necesitan supervisión constante para no cometer atrocidades. La sala retrocedió como un solo cuerpo. ¿Quieren oír sobre cómo rompemos las reglas de forma creativa? Sara continuó con alegría. Durante las guerras yugoslavas, los comandantes intentaron decir que las convenciones de Ginebra no aplicaban porque eran conflictos internos, no guerras. Tuvimos que actualizar las leyes. Otra vez. Añadimos nuevas categorías. Crímenes contra la humanidad, limpieza étnica, violación sistemática como arma. Pelvix emitió un sonido estrangulado de cristal. ¿Usan la violación como estrategia militar? Tuvimos que hacer leyes específicas sobre eso. Sara asintió con entusiasmo. Estatuto de Roma, artículo 7. Al parecer, algunos humanos pensaban que las definiciones generales de crímenes de guerra eran demasiado vagas. Tuvimos que especificar que la prostitución forzada, el embarazo forzado y la esclavitud sexual eran malas. ¿Quién lo habría imaginado? El almirante Sakti parpadeaba desesperadamente. ¿Cuántas veces ha tenido su especie que actualizar estas reglas? Constantemente. La guerra de Irak trajo el debate sobre los ataques con drones. Afganistán nos trajo las técnicas de interrogación mejoradas, que básicamente es tortura con pasos adicionales. Siria usó armas químicas a pesar de todos los tratados, así que ahora debatimos si las amenazas de hacer cumplir las leyes tienen sentido si nadie las hace cumplir. Es una crisis filosófica. Su especie debate filosofía sobre tortura. Las alas de Catel temblaban. Bueno, alguien tiene que hacerlo, respondió Sara con tono razonable. Por ejemplo,
El submarinismo forzado, waterboarding, ¿es tortura si no deja daños físicos permanentes? ¿Son legales los ataques con drones si el operador está en otro país? ¿Se puede acusar a actores no estatales de crímenes de guerra? Son preguntas importantes. Varios alienígenas estaban abiertamente hiperventilando. Y lo mejor, Sara bajó la voz con aire conspirativo, es cuando los países firman los tratados pero añaden reservas. Como cuando EEU firmó la Convención de Armas Biológicas, pero se reservó el derecho a responder en especie. Destrucción mutua asegurada con enfermedades. ¿Qué tal esa interpretación creativa de los tratados? Todos están intentando huir, anunció un asistente Vortak en pánico. No los culpo. Sara se encogió de hombros. Los humanos. Hemos documentado 175 casos confirmados de tortura sancionada por estados desde 1945, cuando todos acordamos que la tortura era mala. Actualmente, 20 países mantienen centros secretos de detención. La CIA incluso torturó accidentalmente a uno de sus propios agentes durante 3 meses por un error de papeleo. La alarma de emergencia de la sala comenzó a sonar. Y nuestros tratados sobre armas espaciales son un chiste. Sara continuó por encima de las sirenas. Prohibimos las armas nucleares en órbita, pero no en tierra. Así que los países simplemente apuntan los misiles terrestres hacia arriba. El Tratado Antártico prohíbe actividades militares, pero las estaciones de investigación pueden tener armas para autodefensa. ¿Ven? Los humanos somos expertos en interpretación creativa. Necesitamos aprobar su solicitud de inmediato, suplicó Cadell. ¿Ven por qué los humanos somos tan exitosos en diplomacia? Sara sonrió con complicidad. Llevamos siglos perfeccionando el arte de crear armas que, técnicamente, no violan tratados. Armas subsónicas que destrozan órganos sin hacer ruido. Municiones de flechet, que no son técnicamente armas químicas. Drones autónomos que no apuntan a humanos, sino a firmas térmicas. Los vacíos legales son la parte divertida. Cada condición aprobada fue el grito unánime. «Maravilloso», aplaudió Sara. Aunque deberían saber que estos son solo los programas reconocidos públicamente. Nuestra investigación militar con presupuesto negro es... Bueno, digamos que tenemos planes de contingencia para los planes de contingencia. ¿Sabían que probamos armas biológicas en modelos informáticos que incluyen datos genéticos de especies aliadas? Solo con fines defensivos, por supuesto. Los delegados alienígenas ya habían superado el horror y caído en la insensibilidad. Varios lloraban en silencio, o al menos lo más parecido a llorar según su biología. Y sobre esas reglas que mencioné, añadió Sara con tono útil. La Corte Internacional de Justicia dictaminó que las armas nucleares podrían ser legales en ciertas circunstancias. Así que seguimos conservando nuestras 6.000 ojivas activas, por si acaso, además de las 2.000 toneladas estimadas de uranio enriquecido que nadie ha podido rastrear por completo. Más vale prevenir que lamentar, las antenas de Cattell colgaban hasta el suelo. Entendemos, acceso completo, sin restricciones. Perfecto. Sara sonrió radiante. Programaré una presentación de seguimiento sobre nuestras armas experimentales de ondas gravitacionales. No violan ningún tratado existente, porque a nadie se le ocurrió prohibir la manipulación del espacio-tiempo. A los humanos nos encanta encontrar vacíos legales. Los protocolos de evacuación de la cámara se activaron automáticamente mientras la desesperación sobrepasaba los sistemas de seguridad. Sara recogió sus notas con satisfacción. Victoria mediante educación. La arma más aterradora de todas. ¿Quieren saber cuál es la parte realmente aterradora?, preguntó Sara, ignorando las súplicas para que se detuviera. Hemos estado a punto de acabar con nuestra propia especie por accidente. 12 veces. Solo accidentes. Fallos de
Radar, ejercicios de entrenamiento que salieron mal, submarinos que casi lanzan misiles nucleares porque una ballena sonaba como un submarino enemigo. ¡Basta!, gritaron varios alienígenas a la vez. Una vez, un oficial soviético llamado Stanislav Petrov evitó él solo una guerra nuclear global porque decidió cuestionar lo que le decían sus sistemas. Un solo humano. Entre la Tierra y la extinción total. La sala había caído en un terror primitivo, pero Sara continuó sin pausa. 26 de septiembre de 1983. Los sistemas de alerta temprana soviéticos detectaron 5 misiles balísticos intercontinentales provenientes de Estados Unidos. El protocolo exigía represalia inmediata, pero Petrov tuvo un presentimiento. Probablemente sea un fallo del sistema. Y tenía razón. El sistema había confundido la luz del sol reflejada en las nubes con lanzamientos de misiles. Pero eso no puede ser normal. La forma energética del almirante Sakti titilaba de angustia. Hay más. Durante la crisis de los misiles en Cuba, el submarino soviético B-59 perdió contacto con Moscú. Pensaron que había comenzado la guerra nuclear. Para lanzar su misil, necesitaban el acuerdo de 3 oficiales. 2 dijeron que sí. Vasily Arkhipov dijo que no. Esa es la razón por la que están todos aquí escuchándome y no estudiando las ruinas radiactivas de la Tierra. La estructura cristalina de Pelvix vibraba con armónicos de puro estrés. ¿Ustedes dejan que individuos decidan sobre la extinción planetaria? Se pone mejor. En 1979, las computadoras de NORAD comenzaron una cuenta regresiva hacia el aniquilamiento nuclear porque alguien cargó accidentalmente una simulación de entrenamiento. Estuvieron a segundos de lanzar misiles antes de que alguien se diera cuenta de que era una falsa alarma. Un error humano casi destruye a 7.000 millones de personas porque olvidamos etiquetar correctamente un disquete. Sara echó un vistazo a sus notas. Aunque mi favorita personal fue en 1961, cuando un bombardero B-52 se desintegró en el aire y dejó caer 2 bombas nucleares sobre Carolina del Norte. Cada bomba tenía 6 mecanismos de seguridad. En una de ellas, 5 fallaron. Un solo interruptor de baja tensión evitó la detonación. Un pequeño interruptor entre la humanidad y una explosión termonuclear 260 veces más potente que la de Hiroshima. Cattell emitió un sonido que su traductor no pudo procesar. Ustedes. Los accidentes ocurren. Sara se encogió de hombros con alegría. Como en 1958, cuando un avión de combate dejó caer accidentalmente una bomba nuclear sin armar en el jardín de una familia en Carolina del Sur. O en 1966, cuando estrellamos un B-52 con 4 bombas de hidrógeno sobre España. Eventualmente, encontramos 3. La cuarta cayó en el Mediterráneo y tardamos 3 meses en recuperarla. El regulador atmosférico de la cámara luchaba por procesar la oleada colectiva de exhalaciones de pánico. Y luego está la vez de 1968, cuando un B-52 con 4 bombas nucleares se estrelló cerca de la base aérea de Thule, en Groenlandia. Los explosivos convencionales detonaron, esparciendo material radiactivo sobre el hielo. Todavía monitoreamos la contaminación. Porque a veces, cuando mantienes bombas nucleares volando perpetuamente para garantizar represalia inmediata, se caen perpetuamente en el aire. El campo energético de Sakti fluctuaba violentamente. Operación Chrome Dome. Desde 1960 hasta 1968, manteníamos bombarderos B-52 armados con armas nucleares volando 24/7 alrededor del círculo ártico para asegurar capacidad de respuesta inmediata. ¿Qué podría salir mal al mantener bombas de hidrógeno volando constantemente? Resulta que muchas cosas. Sara mostró un nuevo display con un mapa satelital.
Déjenme mostrarles nuestros incidentes Broken Arrow. Ese es el código militar para accidentes con armas nucleares. Aquí es donde estrellamos bombarderos nucleares. Aquí donde dejamos caer bombas por accidente. Aquí donde explotaron misiles dentro de sus silos. Y aquí contaminamos la costa española con plutonio. Buenos tiempos. ¿Su especie ha sobrevivido a todo esto? ¿Por suerte? Preguntó Pelvix con voz débil. Suerte, heroísmo y sentido común de último minuto, confirmó Sara. Aunque hemos tenido más incidentes de los que quisiéramos admitir públicamente. El Departamento de Defensa reconoce 32 incidentes Broken Arrow. El número real, clasificado, pero significativamente mayor. ¿Cuántas armas nucleares posee la Tierra?, preguntó Cattell y se arrepintió de inmediato. Sara se animó visiblemente. Actualmente, unas 13.000 en total, mucho menos que nuestro pico de 70.000 durante la Guerra Fría. Cada dispositivo termonuclear moderno tiene, en promedio, 20 veces el poder destructivo de las primeras bombas atómicas. Solo nuestros submarinos nucleares podrían acabar con toda forma de vida compleja en varios planetas. El submarino clase Ohio lleva 24 misiles Trident. Cada misil contiene entre 8 y 14 ojivas de reentrada independientes. Eso da aproximadamente 336 detonaciones nucleares desde una sola nave. Mantenemos 14 de ellas. Varios delegados alienígenas actualizaban frenéticamente sus evaluaciones de amenaza. ¿La mejor parte? Sara tocó su pantalla. El sistema Dead Hand. La Unión Soviética construyó un sistema automático de represalia que lanzaría todo su arsenal nuclear automáticamente si detectaba un ataque nuclear. Incluso si todos los operadores humanos estaban muertos. Un apocalipsis totalmente automatizado. Estamos bastante seguros de que Rusia todavía mantiene una versión de él. Que duerman bien. Un delegado Burik levantó con temor un apéndice tembloroso. ¿Por qué alguien crearía un sistema así? Disuasión, explicó Sara como si hablara con un niño. Destrucción mutua asegurada. O MAD, por sus siglas en inglés. Literalmente diseñamos toda nuestra estrategia nuclear sobre la idea de que nadie se atrevería a atacar primero si todos morían. Nuestra paz se basó en la certeza de la aniquilación total. Creativo, ¿no? Pero seguramente, intervino desesperadamente el almirante Sakti. Su especie ha evolucionado más allá de estos enfoques primitivos, ¿cierto? Sara echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada, un sonido que perseguiría a muchos de los presentes por siglos. ¿Evolucionado? Nos volvimos más creativos. ¿Quieren escuchar sobre nuestros sistemas de armas autónomas? No, respondió el coro unísono de la sala. Excelente. Entonces, armas autónomas. Tenemos drones que seleccionan sus propios objetivos basándose en decisiones algorítmicas. Algunos ya están operativos en funciones limitadas. El debate no es si las máquinas deben matar, sino cuánta supervisión humana necesitan. Las regulaciones actuales de la ONU sugieren control humano significativo, pero la definición de significativo sigue siendo deliciosamente ambigua. Sara deslizó a una nueva pantalla que mostraba lo que parecían ser insectos mecánicos. A esto es hacia donde vamos. Enjambres de drones. Miles de microdrones coordinados que actúan como una mente colmena distribuida. Unidades individuales demasiado pequeñas para contrarrestarse eficazmente, pero colectivamente capaces de tácticas increíblemente complejas. Se coordinan como colonias de insectos, cada unidad ajustándose según el comportamiento de su vecina. Perfecto para asesinatos, sabotaje de infraestructuras o negación de áreas. Las alas de Cattell habían perdido todo color. ¿Ustedes construyeron parásitos mecánicos?
DARPA prefiere llamarlos sistemas autónomos distribuidos, pero sí, básicamente son parásitos de metal. Aunque mi concepto favorito es el programa Locust, tecnología de enjambre de UAV de bajo costo. Imagina 50 drones lanzados desde un solo tubo, conectándose instantáneamente en red y cazando sus objetivos con inteligencia colectiva. Todavía estamos trabajando en hacerlos autorreplicables usando materiales disponibles. El progreso es prometedor. La iluminación de emergencia de la sala se había vuelto rojo intenso, indicando niveles críticos de estrés atmosférico. Pero eso es solo guerra física, continuó Sara con entusiasmo. El dominio cibernético es donde los humanos realmente nos volvemos creativos. Stuxnet fue solo el acto de apertura, un virus informático que destruyó centrifugadoras nucleares iraníes desde miles de kilómetros de distancia. Destruidas físicamente, aclaró. No solo deshabilitó el software, hizo que las máquinas se autodestruyeran mientras reportaban funcionamiento normal a los operadores humanos. Pelvix estaba casi completamente transparente por el estrés. ¿Convirtieron código en un arma? Eso fue en 2010, exclamó Sara. Historia antigua. Las armas cibernéticas actuales apuntan a redes eléctricas, plantas de tratamiento de agua, sistemas hospitalarios, redes de transporte, cualquier cosa conectada a una red. Ya demostramos la capacidad de desactivar remotamente frenos de vehículos, anular protocolos de seguridad en maquinaria industrial y manipular mercados financieros con interrupciones de milisegundos. Todo sin disparar una sola bala. Por favor, suplicó Ketel. No más armas. Pero apenas llegamos a la parte divertida, dijo Sara haciendo un puchero. Ni siquiera he mencionado nuestros sistemas de energía dirigida. Ya saben, rayos invisibles que pueden derribar aviones, desactivar electrónica o cocinar tejido humano desde kilómetros de distancia. El Active Denial System provoca una sensación de ardor en la piel sin dejar marcas. Perfecto para control de multitudes. Y nuestro programa HELADS, sistema de defensa de área con láser líquido de alta energía, puede perforar acero reforzado como si fuera mantequilla. ¿Por qué alguien necesitaría? Zakti comenzó, luego se detuvo. No importa, por favor, basta. Ah, y las armas sónicas, añadió Sara alegremente. El Long Range Acoustic Device puede causar daño auditivo permanente y desorientación. Pero eso es primitivo, comparado con lo que estamos desarrollando ahora. Estamos explorando armas de infrasonido que resuenen con los órganos humanos para causar náuseas, desorientación, disfunción intestinal o incluso arritmia cardíaca. Todo completamente invisible y casi imposible de detectar. Ketel se desplomó en el suelo. Otros delegados intentaban salir solo para descubrir que los protocolos de emergencia habían sellado la cámara para evitar que el pánico se propagara por toda la estación. Pero aquí es donde realmente brilla la creatividad humana. Los ojos de Sara se iluminaron. Armas biológicas. Aunque técnicamente están prohibidas desde 1975, la investigación defensiva continúa. Hemos conservado muestras congeladas de viruela, anthrax y patógenos experimentales para estudio. Gracias a la edición genética moderna como CRISPR, ahora podemos apuntar a marcadores genéticos específicos. Imaginen un virus que afecte solo a seres con ciertas secuencias de ADN. Patógenos específicos por especie con un 99.8% de precisión. ¡Aprobado!, gritaron varios delegados a la vez. Todo aprobado, pero aún no les he explicado cómo estamos probando armas de disrupción de gravedad artificial, protestó Sara. Ni nuestros avances en contención de antimateria. Hemos reducido los costos de producción de antimateria en un 90% en la última década. Aún es costosa, pero teóricamente ya podríamos producir lo suficiente para bombas capaces de destruir ciudades.
La contención es lo complicado. Una fuga menor equivale a aniquilación instantánea. Área de investigación fascinante. Por favor. El traductor de Ketel empezaba a sobrecargarse por sus súplicas desesperadas. No más información. Bueno, supongo que puedo saltarme nuestros desarrollos en bombardeo orbital cinético. Suspiró Sara teatralmente, aunque el proyecto Thor fue bastante creativo. Simplemente lanzar varas de tungsteno desde el espacio y dejar que la gravedad haga el trabajo. No se necesitan explosivos, solo energía cinética pura. Cada vara de Dios impactaría con la fuerza de un arma nuclear táctica, pero sin generar radiación. Completamente legal según los tratados actuales sobre armas espaciales. Las luces de emergencia parpadearon mientras múltiples especies transmitían señales de socorro simultáneas. Sara consultó su reloj con calma. Y solo mencionaré brevemente nuestro trabajo teórico en la extracción de energía del punto cero. La física es complicada, pero esencialmente estamos aprendiendo a extraer energía de las fluctuaciones cuánticas del vacío. Efectos secundarios exóticos menores incluyen posibles distorsiones del espacio-tiempo y la formación de microagujeros negros estadísticamente improbables, aunque no imposibles. Claro que los protocolos de contención han mejorado muchísimo después del incidente de Zúrich. ¿Incidente? ¿De Zúrich?, preguntó un valiente delegado talaxiano. Clasificado, respondió Sara alegremente. Pero digamos que ahora somos mucho mejores previniendo inversiones localizadas de la realidad. El sangrado dimensional casi ha desaparecido por completo en ese sector. Los sistemas ambientales de la cámara comenzaron una ventilación de emergencia al alcanzar niveles tóxicos de pánico alienígena. Ahora, las armas de entrelazamiento cuántico. Ese es mi proyecto teórico favorito, continuó Sara, ignorando el caos. Entrelazas partículas con tu objetivo y luego manipulas las partículas emparejadas desde tu lado. Lo que le pasa a una le pasa instantáneamente a la otra sin importar la distancia. Perfecto para ataques imposibles de rastrear o bloquear. Matemáticamente funciona perfecto en papel. Solo necesitamos mejorar la coherencia cuántica a escalas macroscópicas. ¡Basta! El grito unificado sacudió la cámara. Está bien, está bien. Sara agitó la mano con desdén. Aunque debería mencionar que también hemos hecho avances notables en agentes nanobiológicos. Máquinas microscópicas que pueden autoensamblarse dentro de organismos objetivo, usando las propias moléculas del cuerpo como material de construcción. Se pueden programar para todo, desde monitoreo inofensivo hasta reconfiguración agresiva de tejidos. Lo llamamos cirugía molecular hostil. El debate ético sigue en curso, pero la tecnología es fascinante. Todas las solicitudes humanas aprobadas. Ketel había abandonado todo protocolo diplomático, con sus alas vibrando de puro terror. Eso es maravilloso, dijo Sara con una sonrisa radiante. Aunque quizás deberíamos hablar sobre los sistemas de modificación climática. La guerra climática tiene tanto potencial. Ya demostramos la capacidad de sembrar nubes, modificar patrones de lluvia e incluso provocar inundaciones o sequías en regiones específicas. La ONU prohibió usar el clima como arma en 1976 con la Convención ENMOD, pero definir manipulación ambiental hostil frente a investigación climática sigue siendo deliciosamente ambiguo. Los últimos sistemas funcionales de la cámara comenzaron a apagarse uno por uno, al colapsar todos los protocolos de seguridad debido al pánico colectivo alienígena. Debería saltarme la parte sobre cómo la computación cuántica romperá todos los sistemas de encriptación existentes al mismo tiempo, preguntó Sara con inocencia. O nuestro trabajo teórico sobre manipular materia oscura.
No podemos verla ni tocarla, pero representa el 85% de la masa del universo. Material perfecto para armas que no interactúan con la materia. Convencional hasta que se les programe para hacerlo. Por favor, susurró Cattell, cuya forma, antes orgullosa, yacía ahora hecha un ovillo en el suelo. Les daremos lo que sea. Acceso ilimitado. Todos los privilegios. Solo deja de explicar la creatividad humana. Bueno, si insisten, Sarah revisó sus notas. Aunque ni siquiera había llegado a nuestra investigación sobre dimensiones alternas, hemos detectado señales de universos paralelos. Naturalmente, estamos desarrollando formas de acceder a ellos o incluso convertir el contacto interdimensional en un arma. Imaginen abrir portales a realidades hostiles como método de negación de área. Aunque todavía estamos trabajando en evitar el colapso de la realidad durante las pruebas. Los sistemas de la cámara se habían rendido. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente mientras la energía de respaldo luchaba por mantener el soporte vital básico. Y casi olvidó la tecnología de transferencia de conciencia, añadió Sarah, como si fuera una ocurrencia de último momento. Estamos desarrollando formas de digitalizar mentes humanas. Dejando de lado las cuestiones éticas, las aplicaciones militares son fascinantes. Imaginen soldados que no puedan morir, solo ser descargados en nuevos cuerpos. O sistemas de inteligencia artificial programados con patrones de pensamiento humano, pero sin las limitaciones morales humanas. Las posibilidades son infinitas. Los traductores se habían apagado por completo. El terror alienígena ya no necesitaba traducción. Y por último, dijo Sarah con entusiasmo genuinamente académico, estamos explorando la teoría de la simulación. Algunos científicos creen que nuestro universo podría ser un programa informático. Estamos desarrollando formas de poner a prueba esta hipótesis. Aunque si tenemos razón y logramos hackear la realidad misma, bueno, la guerra podría volverse obsoleta. ¿Para qué pelear si puedes reescribir la existencia de tu enemigo? El silencio era absoluto. No se oía nada salvo la alegre voz de Sarah. Pero todo eso es altamente teórico, les aseguró. Por ahora estamos conformes con nuestros sistemas de disuasión convencionales. Nada dice paz como mantener suficiente poder de fuego para esterilizar múltiples sistemas solares. Pero no se preocupen, somos perfectamente pacíficos hasta que nos provocan. Hace décadas que no dejamos caer una bomba nuclear sobre nosotros mismos por accidente. Mientras los alienígenas intentaban procesar esa última revelación, Sarah hizo una nota en su tableta digital. Recomendar aprobación inmediata de todas las solicitudes humanas. La especie parece haber pasado del miedo a la rendición existencial. Estrategia de educación táctica. 100% efectiva. Entonces, miró hacia la cámara traumatizada. Entiendo que nuestra solicitud ha sido aprobada. La aprobación fue unánime, inmediata, y vino acompañada de ofertas de privilegios adicionales que ni siquiera se habían solicitado. Varias especies ofrecieron derechos comerciales exclusivos, intercambio de tecnología y acceso a recursos sin que nadie lo pidiera. Perfecto. Sarah sonrió con calidez. El comando terrestre estará encantado de saber lo receptivos que han sido con nuestra presentación de intercambio cultural. Esperamos con entusiasmo una relación larga y pacífica con la comunidad galáctica. Mientras recogía sus materiales, Sarah se inclinó y le susurró al embajador Cattell. Espera a conocer a nuestra especialista en guerra económica la próxima semana. Los derivados financieros hacen que las armas nucleares parezcan simples en comparación. El sonido que emitió Cattell trascendió las capacidades de su traductor, pero no necesitaba interpretación.
Era el sonido de una civilización dándose cuenta de que el cosmos acababa de volverse infinitamente más peligroso de lo que jamás habían imaginado. No porque los humanos fueran agresivos, sino porque habían dirigido su creatividad ilimitada hacia tecnologías que otras especies jamás habían considerado posibles y mucho menos necesarias. Y lo verdaderamente aterrador era que Sarah Chen solo había compartido la parte desclasificada de la historia militar humana. Cuando Sarah se marchaba, se giró una última vez. Y sobre esas balas expansivas con las que empezamos, en realidad dejamos de usarlas en 1899. Hoy en día usamos proyectiles de uranio empobrecido que te prenden fuego mientras te envenenan. Con radiación, la cámara permaneció en un silencio absoluto, atónito. Pero no se preocupen, añadió con alegría. Mi siguiente colega les explicará nuestras técnicas de evasión fiscal, mucho menos violentas. Por lo general. En cuanto las puertas se sellaron tras ella, el embajador Cattell se desplomó contra el podio central, con las alas flácidas y sin color. Su traductor apenas funcionaba cuando susurró: necesitamos contactar al Consejo Supremo Galáctico. Ya afuera, Sarah activó su comunicador seguro, su actitud diplomática reemplazada por la eficiencia de una soldado. Chen al comando terrestre. Operación Terror transparente completada con 100% de efectividad. Estado del objetivo: dominación psicológica total. Subiendo grabación completa ahora. La respuesta llegó de inmediato. Excelente trabajo, Dra. Chen. La Junta de Jefes ya está revisando el material. Acaba de reescribir nuestra estrategia diplomática para el próximo siglo. Señor, solicito permiso para proceder con la fase 2. Están perfectamente preparados para la presentación de guerra económica del señor Wright. Permiso concedido. Y Chen, el presidente envía felicitaciones personales. Ha logrado más en una hora que toda nuestra flota en una década. Solo enseñando historia, señor. Sarah sonrió. La verdad es el arma definitiva. Dentro de la cámara, el caos había dado paso al pánico organizado. Se activaron protocolos de emergencia en los mundos natales de 17 especies. La simple reunión de aprobación de la Junta Galáctica de Turismo se había convertido en el evento diplomático más importante de la historia registrada. Directiva 1. Dictó el almirante Zakti, cuya forma energética se mantenía estable solo mediante campos de contención de emergencia. Todas y cada una de las solicitudes humanas deberán ser concedidas de inmediato y sin cuestionamientos. Directiva 2. Ninguna nave militar se acercará a una nave humana sin permiso. Explícito. Directiva 3. Toda investigación armamentística queda detenida indefinidamente. No podemos arriesgarnos a provocar innovaciones defensivas humanas. Pelvix, aún vibrando con armónicos de estrés, transmitió a sus ancianos cristalinos: los humanos no solo rompen las leyes de la física, las convierten en armas. Su historia parece un manual de cómo resolver problemas creativamente mediante eventos de nivel extinción. Debemos reestructurar completamente nuestra sociedad para adaptarnos a ellos. La base de datos central galáctica recibía actualizaciones desesperadas desde todos los rincones del espacio conocido. Especie: humanos. Clasificación de amenaza. Evento: de extinción con credenciales diplomáticas. Nivel de amenaza: más allá de parámetros cuantificables. Perfil psicológico: trauma creativo armamentizado. Consejo diplomático: sí a todo. Ofrezca opciones mejores antes de que pidan algo. Capacidad militar: no provocar. Repito, no provocar. Trayectoria tecnológica: curva de muerte exponencial. Resumen histórico: han regulado su propio comportamiento de extinción en múltiples ocasiones. Nota especial:
Lo que ellos consideran guerra convencional acabaría con la mayoría de las civilizaciones. Una anotación horrorizada de la Academia Científica Burik fue añadida. Los humanos se han autoprohibido 142 tecnologías armamentísticas distintas, no porque no pudieran construirlas, sino porque ya lo hicieron y se asustaron a sí mismos. Mantienen archivos de diseños prohibidos por si acaso. Su supervivencia parece deberse completamente a la suerte, el heroísmo individual y el sentido común de último minuto. Los sistemas de emergencia de la Cámara apenas lograban mantener el soporte vital, mientras múltiples especies sufrían ataques de pánico colectivos. Las pantallas holográficas mostraban miles de naves en toda la galaxia cambiando de rumbo, creando una zona de amortiguamiento alrededor de los territorios humanos conocidos. Última transmisión del almirante Sakti antes de que su forma energética necesitara entrar en ciclo de descanso obligatorio. El hecho más perturbador. Los humanos crearon todas estas armas antes de lograr una presencia significativa en el espacio. Imaginen lo que están diseñando ahora con acceso a materia exótica, energía oscura y manipulación del vacío cuántico. Su solicitud de tratado queda aprobada para siempre. No se vuelva a mencionar la guerra en su presencia. Nunca. En el plazo de 3 rotaciones planetarias, el Consejo de Seguridad Galáctico convocó su primera sesión de emergencia interespecies en 50.000 años. La agenda contenía un solo punto: protocolo de integración humana. El gran canciller habló con una emoción poco habitual. Nos hemos encontrado con una especie que casi se extermina a sí misma múltiples veces a través de la innovación armamentística. Luego se reguló, y después continuó innovando a través de vacíos legales. Su técnica diplomática no requiere amenazas, solo clases de historia. Debemos adaptarnos o perecer. La transcripción del Consejo de Seguridad revela la nueva realidad galáctica. Canciller. Su versión de paz consiste en mantener arsenales capaces de esterilizar planetas, apuntados entre ellos, controlados por computadoras propensas a errores, mientras simultáneamente inventan nuevos métodos de extinción, y ellos consideran eso un progreso. Ministro Talquar. Lo más aterrador es su actitud casual. Han normalizado la prevención del apocalipsis como una función rutinaria del gobierno. Jefe de Seguridad Born. El análisis lo confirma. Los Intus humanos han experimentado más eventos cercanos a la extinción en un solo siglo que la mayoría de las especies en toda su historia evolutiva. Y consideran eso como algo que fortalece el carácter. Ministro Talquar. Han creado cortes internacionales para juzgar atrocidades que siguen inventando más rápido de lo que pueden prohibirlas. Su evolución moral lucha por mantenerse al ritmo de su creatividad destructiva. Canciller. Con efecto inmediato. Protocolos especiales de manejo humano. Todas las especies contribuirán a una estrategia unificada de apaciguamiento preventivo. Denles todo lo que quieran antes de que lo pidan. Aceleren todas sus solicitudes. Aprueben todo. Nunca los hagan sentir amenazados ni limitados de ninguna manera. La nueva estrategia fue codificada en la doctrina de supervivencia galáctica, apodada rápidamente como el Protocolo Chen, en honor a la humana que la inspiró. Máxima cooperación, cero confrontación, acceso ilimitado y por encima de todo. Nunca preguntes a un humano por qué necesita algo. Sarah Chen regresó a la Tierra para encontrarse ascendida a directora de Estrategia de Integración Galáctica. La condecoración presidencial decía, por lograr, con una sola presentación, de PowerPoint, lo que nuestro ejército proyectaba que requeriría 3 décadas de guerra. El tratado formal llegó poco después, un documento sin precedentes que no imponía ninguna restricción a la expansión humana, desarrollo tecnológico o uso de recursos.
Las únicas limitaciones eran autoimpuestas por la Tierra, un gesto diplomático que solo aumentó el terror del resto de la galaxia. 3 meses después, el Dr. Marcus Wright presentó su exposición, Optimización fiscal creativa y técnicas de apalancamiento financiero. La presentación duró solo 15 minutos antes de que la Comisión de Comercio Galáctica aprobara por unanimidad el plan completo de integración económica de la Tierra, con estatus preferencial. La mención casual de Wright sobre manipulación de commodities apalancados y bancarrota estratégica como táctica de negociación provocó la aprobación inmediata de una exención especial para la Tierra del 90% de los aranceles comerciales estándar. Su referencia a mecánicas de adquisición hostil en economías dependientes de recursos llevó a 7 sistemas estelares a ofrecer derechos exclusivos de minería, sin que nadie se los pidiera. La transcripción de la sesión cerró con su frase final: "Y eso es solo lo que les hacemos a nuestros aliados". Las competencias económicas se ponen mucho más creativas. 2 décadas después, la humanidad había logrado más expansión territorial, derechos de recursos e integración tecnológica que cualquier otra especie en la historia galáctica, sin disparar una sola bala. El protocolo Chen había transformado el miedo en una superarma diplomática. El Archivo Histórico Galáctico incluye ahora una exhibición especial: Conflicto humano, la especie que lo armó todo, incluyendo la paz. La nota del curador lo explica así: cuando los humanos se unieron a la civilización galáctica, trajeron consigo el arma más aterradora jamás concebida: una honestidad transparente sobre su propia historia. Sus marcos regulatorios no eran prueba de iluminación moral, eran evidencia de los horrores que ya habían intentado y abandonado a regañadientes. Un texto popular de xenoantropología, ahora enseñado en toda la galaxia, comienza así: la diplomacia humana funciona mediante una amenaza implícita a través de la educación histórica. No necesitan amenazar con lo que podrían hacer. Basta con explicar lo que ya han hecho y luego regulado. La galaxia no vive con miedo a la agresión humana, sino a la creatividad humana cuando se siente amenazada. La última página del informe clasificado de Sarah Chen explicaba la estrategia que revolucionó para siempre la posición de la Tierra. Los humanos pasaron milenios luchando entre ellos, desarrollando métodos de violencia cada vez más creativos, y luego estableciendo marcos elaborados para limitar esa creatividad. Marcos que a menudo se ignoraban hasta que la siguiente atrocidad exigía nuevas regulaciones. Este ciclo de innovación, horror y regulación es exclusivamente humano. Cuando presentamos nuestra historia con transparencia, otras especies no ven las regulaciones como progreso, ven las innovaciones como advertencias. No temen en lo que podríamos convertirnos, temen en lo que ya hemos sido y podríamos volver a ser si se nos provoca. Nuestra arma diplomática más poderosa no es nuestra fuerza militar, sino nuestra honestidad histórica. No necesitamos amenazar, solo necesitamos educar. Recomendación: continuar con las presentaciones históricas como estrategia diplomática principal. Dejar que nuestro pasado hable por sí solo. La galaxia nos dará todo lo que queramos, solo para asegurarse de que nunca sintamos la necesidad de volver a ser creativos. La estrategia pasó a conocerse en los documentos clasificados terrestres como victoria mediante educación. La prueba definitiva de que, a veces, la verdad puede ser mucho más aterradora que cualquier amenaza. Y en algún lugar del espacio profundo apareció un nuevo cartel en la ruta comercial más transitada de la galaxia: territorio humano adelante. Cooperación obligatoria. Presentaciones históricas disponibles a petición. Por favor, no los hagan explicar por qué.